Amén, buenos días hermanos, Señor les bendiga. Vamos a comenzar el servicio de hoy cantando el himno Adoremos a Dios. ¿Listos? Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará. Ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al Trino Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios. Él es el Rey, canta, oh Grey, ven adoremos a nuestro Dios. Al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al Trino Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Buenas tardes, Iglesia Emanuel, y también a nuestros visitantes, aquellos que por primera vez están visitando nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental Emanuel. Y queremos empezar con nuestro versículo, Jeremías capítulo 17, versículo 14. Y dice así: Sáname, oh Jehová, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En esa escritura, el profeta Jeremías le está pidiendo a Dios que lo sane. No se sabe si era literalmente una sanidad de su cuerpo físico o estaba pidiendo a Dios que sanara su corazón, que estaba quebrantado por ver al pueblo de Israel, la tribu de Judá, sufrir en las manos de sus enemigos, los babilonios. Lo que sí sabemos es que la enfermedad o una enfermedad del cuerpo o al cuerpo puede afectar el espíritu de una persona. Puede afectar su actitud, puede afectar su mente, puede hasta aún afectar su relación con Dios, su confianza en Dios. En esos tiempos tenemos hermanos en Cristo por todo el mundo que han experimentado la enfermedad del COVID. Así como Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos, nos dice Mateo capítulo 5, versículo 45, así Dios ha permitido que este virus nos afecte a todos nosotros, a los cristianos como a la gente incrédula que no tiene a Cristo como su Salvador. Nadie de nosotros somos una excepción a esta enfermedad. Pero hay algo, hermanos, que podemos y debemos hacer a pesar de lo que estamos pasando. Seguir alabando a Dios como lo hizo el profeta Jeremías. Aún en el día y en el tiempo de su enfermedad, Jeremías no perdió su canto de alabanza. Él dijo, porque tú eres mi alabanza. Pablo nos
dice en 2 de Corintios capítulo 12 de versículo 9 al 10 las siguientes palabras. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, escuche bien, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solamente usted sabe lo que usted está pasando. Algunos quizás no estamos pasando por alguna enfermedad. Algunos quizás estamos pasando por otra cosa que ha afligido nuestro corazón, afligido nuestra mente. Pero hermano en Cristo, Iglesia Emmanuel, no perdamos el gozo de nuestra salvación, no perdamos la alabanza y el canto de alabanza a Dios, no perdamos nuestra fe. Dios está en su trono, Dios está en control, y a pesar de lo que nosotros estamos pasando, ¿sabe qué? Dios todavía está con nosotros. Que Dios le dé gracia a nuestros hermanos en Cristo que están pasando por una enfermedad, y que el amor a Cristo en nuestros corazones sigan creciendo, y que nosotros nos gocemos en nuestras debilidades. Vamos a tomar este tiempo para orar. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor por este servicio que nos has dejado estar junto a los hermanos por medio de nuestro canal. Te pido Señor que nos ayudes a seguir adelante, Padre, y te pido Señor que a pesar de lo que estamos pasando, algunos con enfermedad, otros con necesidades, Padre, otros problemas, Señor, que solamente cada uno de nosotros sabemos, Señor, que están cargados en nuestro corazón, y Señor, a veces nos pueden desanimar y traer tristeza, pero Señor, que escuchemos lo que Jeremías dice. Él estuvo en una situación y una condición más difícil que la de nosotros, pero aún él dijo, Señor, yo te voy a alabar, yo te voy a dar gloria, y Señor, yo me voy a gozar a pesar de lo que miro alrededor de mí. No miro una salida a esto, pero sé que tú eres fiel. Bendice nuestro servicio y a cada persona que va a estar escuchando, que estemos listos para cantarte a ti, alabarte a ti y escucharte a ti. En tu nombre pedimos esto. Amén. Amén, hermano. Cantemos otra vez el himno en la cruz. Himno en la cruz. 3 estrofas juntos. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Y fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecta
tu amor. Y pues en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Oh, pues allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Hermanos, tenemos unos anuncios, pero antes de nuestros anuncios quisiera dar unas peticiones de oración. Ustedes, hermanos, que tienen su caminar con Dios cada día y ustedes tienen una lista de oración, me gustaría que si usted pudiera ayudarme a orar por las siguientes peticiones de parte de hermanos de nuestra iglesia. Tenemos al pastor Enrique González. Pedimos, hermanos, por su salud. Él es el pastor de la Iglesia Bautista, Iglesia Trinidad Bautista en Arlington, Texas, la obra hispana. El hermano pastor Enrique González tuvo una cirugía en su pie. Gracias a Dios que él está recuperándose. Ayer se casó a su hijo y fue una bendición que él pudiera estar ahí en su boda. Y hermanos, sigan orando para su salud de él en su pie y que él pueda estar otra vez de nuevo con su iglesia sirviendo. También pedimos por Omar Moreno Gómez, por su salud. Él es primo del hermano Isidro Solís. Ayer tuve el privilegio de hablar con él por media hora en el teléfono y fue una bendición poder compartir las bendiciones de que él ya ha salido del hospital y está en casa con su familia y pedimos a Dios que se recupere. Alex y Rosario Rubio piden por la operación de José Rubio. Él es el padre de Alex. Este martes, el 21 de julio, lo van a estar operando en la ciudad de Chicago. Y le pedimos, hermanos, que oremos que todo pueda salir bien. También pedimos por hermano Carlos Molina, seguridad para su familia que viajará de regreso a Puerto Rico. Fue una bendición poder tenerlos en unos servicios de nosotros cuando estuvieron aquí. Y buenos amigos de mi familia, años que nos conocemos. Para ustedes que no saben, el papá del hermano Carlos Molina, hermano Félix Molina, fue el que fue uno de los ganadores de almas que nos trajo el evangelio a nuestra familia. Y por la gracia de Dios y por el instrumento que Dios usa por el ganador de almas, aquí estamos sirviéndole al Señor. También tenemos a hermana Clara Rubio. Pide oración por su esposo Fernando Rubio y por la familia Garza, en especial por el hermano Arturo, por la recuperación de su mano. Por favor, mantengamos esas peticiones en oración. Hermana Gabriela Palacios, petición por su familia en México. Ella pide por salud, por la familia y también por protección. Tenemos, hermanos, salud por el hermano Rafael y la hermana Elba. Ellos son miembros de la Iglesia Bautista Monte Sinaí en Tinajá. Muchos de nosotros conocemos a estos lindos hermanos. Hermano Rafael, pastor de los jóvenes y también asistente pastor ahí. Y él ha sido una bendición. Y también la hermana Elba. Me acuerdo cuando estamos yendo a la conferencia de jóvenes en Tinajá, la hermana Elba siempre estaba segura que los jóvenes de nosotros y nosotros estuviéramos bien en nuestros hoteles, y una linda persona, y ellos están bien enfermos, hermanos. Parece ser que están en el hospital y pedimos oración por ellos, por favor, que Dios pueda aliviarlos y ellos puedan regresar allá a trabajar en la obra del Señor. Y por último, tengo una petición mía del pastor Mendoza por los miembros de Emanuel que están enfermos. Hay muchos hermanos en nuestra iglesia que están enfermos de diferentes cosas, y pedimos al Señor que ellos puedan sentirse mejor y puedan trabajar y puedan estar con su familia y pues no sentir el dolor que su enfermedad les trae. Hermanos, pedimos esas peticiones, por favor póngalas ahí en su lista de oración y todos los días oremos por ellas. Entonces tenemos los anuncios para nuestro ministerio aquí, Emanuel. Nuestra iglesia pudo ser de bendición al pastor Jabel Gutiérrez y a su familia en una necesidad que tenían. Pudimos ser de bendición por medio de la cuenta que tenemos para ayudar a misioneros y hermanos en la obra de tiempo completo. Gracias a ustedes, hermanos, que dan sus ofrendas a misioneros. Es por causa de usted que obedece a Dios y podemos ser una bendición
Hermano Javier, muchos lo conocen, pero él es el pastor que nos predicó en nuestro banquete este año, de banquete de ganadores de almas. Y también estuvo con nosotros, yo creo que hace como unos 3 miércoles atrás. Yo no pude estar aquí y él llenó el púlpito y nos predicó un tremendo mensaje. Y ellos ya están en regreso, ya regresaron a México, estuvieron aquí varios meses y ellos tenían una necesidad y pudimos tomar de nuestra cuenta de misiones, y gracias a ustedes. Sigan dando, hermanos, a misiones. Su dinero está siendo usado para la obra del Señor. Hermano Gilberto Sánchez le da gracias a la iglesia por sus oraciones. Se está sintiendo mejor y ha podido regresar a trabajar. So, hermano Gilberto, échele ganas, hermano. Lo amamos y siga adelante, y vamos a seguir orando por usted para que esté bien recuperado. Jóvenes, otra vez le recordamos, cada jueves de las 7 a las 8 de la noche estaremos teniendo nuestra junta de Zoom con el hermano Lío Barajas y los trabajadores de la clase de jóvenes. So, gracias a ustedes, jóvenes, que son fieles y están apoyando, y estamos invitando más jóvenes que puedan unirse a esta conferencia o junta o clase, como la quieren llamar, para que puedan tener un buen tiempo en el Señor, escuchar de la palabra de Dios. Se está dando una predicación, un devocional, y tienen juegos y cositas ahí para los jóvenes. No se lo pierdan, jóvenes. Y por último, recordamos, hermanos, que todavía estamos aquí en la iglesia, en la propiedad de Riley, los sábados de las 11 a las 12 por 1 hora para recoger los diezmos y ofrendas de los hermanos que no pueden asistir a nuestros servicios. Gracias, hermanos, por ser fiel. A pesar de que usted no puede estar aquí, esta todavía es su iglesia, y yo sé que usted ama su iglesia y necesitamos su apoyo. Nosotros, la obra del Señor corre por los diezmos y las ofrendas de ustedes, no por una ayuda del gobierno. Y si usted no da, pues entonces no vamos a pagar las cuentas. Y hermanos, gracias por ser de bendición. Bueno, esos son los anuncios para este día. Iglesia Manuel, por favor, tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a estar yendo al capítulo 14 y vamos a estar leyendo unos 5 versículos del versículo 6 al 11. Juan capítulo 14, del versículo 6 al 11. Yo voy a empezar a leer ahí el versículo 6 y dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el versículo 9 es el versículo lema del mensaje, hermanos. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? Versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y terminamos, hermanos, en el versículo 11. Creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por la bendición sobre el canto especial que viene en un momento y por la predicación de su palabra. Oremos. Padre, gracias, Señor, que nos has dejado congregarnos por medio de este canal, Señor, y podemos escuchar de tu palabra unánimes donde quiera que Iglesia Manuel, cada miembro se encuentra, y aún nuestros visitantes. Gracias porque han tomado de su tiempo para escuchar este mensaje, y te pido, Señor, que en unos momentos después del especial, Señor, prepara nuestros corazones. Hay algo importante que yo creo que vamos a ver hoy, que muchos
o nunca hemos empezado a hacer, algunos hemos parado de hacer. Y Señor, necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a poder otra vez buscar, Señor, lo que es necesario en este mensaje para nuestras vidas. Bendice este canto especial, que sea de honra y gloria para usted. En su nombre pedimos esto. Amén. He comprendido el camino a la batalla. Nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que se encarnó para morir por mis pecados en una cruz donde ahí fue crucificado. Ahí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba, le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaba unas palabras que fueron muestra de su amor y gran valor. No te rindas, aunque sientas que la vida se te acaba, aunque digas que tu vida no está en nada, sigue en pie y animado. No te rindas, no te rindas, pues al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre amas. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que se encarnó para morir por mis pecados en una cruz donde ahí fue crucificado. Ahí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba, le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaba unas palabras que fueron muestra de su amor y gran valor. No te rindas, aunque sientas que la vida se te acaba, aunque digas que tu vida no está en nada, sigue en pie y animado. No te rindas, no te rindas, al final de la batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre amas. No te rindas. Hace unos momentos, iglesia, leímos Juan capítulo 14 y empezamos con el versículo 6 y quiero leerlo una vez más. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo
está hablando con Felipe, como vimos hace algunos minutos cuando leímos las Escrituras. Este versículo, hermanos, esta escritura aquí que acabo de leer, versículo 6, esto es lo que hace la diferencia al destino en donde cada persona pasará su eternidad después que haya muerto en este mundo. Nadie verá a Dios o nadie vivirá con Dios sin haber recibido a Jesucristo como su Salvador. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nadie viene al Padre, dijo Jesucristo, sino por mí. Hay personas que han sido engañadas por religiones falsas, que dicen que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios. Dicen que Jesucristo fue un hombre amoroso, honesto, hizo buenas obras y aún creen que Él tuvo poder para hacer milagros, al igual que los demás profetas. En otras palabras, lo toman al Señor Jesucristo como cualquier otro profeta. Pero no creen que Él es Dios. Esas personas dicen, y estas religiones, muchas de ellas, dicen creer en Dios, pero no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios y el mismo Dios. Algo interesante, que muchas de estas religiones tienen la misma Biblia que usted y yo tenemos, pero aún no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, o si lo creen, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Pero es bien interesante, hermanos, que en la misma Biblia, aún el diablo y sus demonios reconocen al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Cuando Cristo sacó a los demonios de dos hombres en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 29, los demonios le dijeron al Señor Jesucristo, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? No fueron los hombres, fueron los demonios que estaban siendo sacados por el Señor Jesucristo de esos dos hombres. Ellos mismos dijeron, Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El diablo, hermanos, sabe que un día Dios lo va a condenar a él. Y los demonios también saben lo mismo. En Apocalipsis capítulo 20, no vamos a ir ahí, es un buen lugar donde usted puede tener un estudio sobre esto. El diablo va a ser encadenado y también los demonios, y ellos lo saben muy bien. Van a ser atados al lago de fuego. Algo interesante aquí, hermanos, es que el mismo diablo y sus demonios nunca han dejado de creerle a Dios. Escuche bien. Ellos no han dejado de creerle a Dios. El diablo no, es verdad que no se somete a Dios, pero a la misma vez, el diablo no deja de creerle a Dios. Si hay alguien que conoce bien a Dios, es el diablo. El diablo no cree en Dios, pero sí le cree a Dios. Hay una diferencia. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe usted que el diablo y los demonios le tienen más miedo a Dios que el ser humano le tiene? Y me atrevo a decir, hermanos, que el diablo y sus demonios le creen aún más, le creen
a Dios aún más que los cristianos, algunos de nosotros. Ellos han visto el poder de Dios. Ellos han visto el poder de Jesucristo. Ellos han visto cómo se ha manifestado y la obra del Espíritu Santo. Ellos lo conocen muy bien. Ellos creen en la Trinidad. Ellos saben que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Lamentablemente, el ser humano, el hombre, muchos no lo creen. La religión, hermanos, que el hombre tiene sin Cristo es basada en sus métodos o conceptos que dice él que él puede llegar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Su religión, hermanos, o sus religiones de esos hombres no lo dejan creer en Cristo como su Salvador y no permite que Cristo sea su Salvador y Señor. Algunas religiones han escogido como su Señor al hombre en vez del Señor Jesucristo. El Papa es uno de ellos. Joseph Smith, James Springer White, Mohammed, Buda, y bueno, la lista va. Hay gente que le tiene más lealtad, cree más, tiene más fe en el hombre que le tiene al Señor Jesucristo. La religión basada en el hombre ha mandado más personas al infierno que cualquiera otra cosa en el mundo. El diablo es bien astuto. Él sabe cómo ganarse a la gente al infierno por medio de la religión. Muchas personas tienen fe en su religión en vez de tener una relación con Dios, que solo se consigue por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia en nosotros como cristianos. Nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo le dijo a Felipe en versículo 7, y no solo a Felipe, a sus discípulos: si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: tú estás viendo a Dios. Si tú me ves a mí, tú estás viendo a Dios. Miren, hermanos, nosotros los cristianos no vamos al cielo por nuestras buenas obras, sino por la obra que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo que hemos hecho para aceptar el regalo de la salvación fue a través de nuestra fe en Cristo. Muchos conocemos Efesios capítulo 2 del versículo 8 y el versículo 9, que nos dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se quede, hermanos. Termine conmigo ese versículo. Gloria. Ahora, hermanos, eso es lo que vemos aquí al principio, pero ese no es el tema del mensaje que voy a predicar. El tema del mensaje no está en la gente incrédula que no tiene a Jesucristo como su Salvador, sino, hermanos, está en nosotros, usted y yo que somos cristianos, que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿A dónde vamos con esto, pastor? Hay cristianos que no conocemos a nuestro Salvador. Pausa por un momento y ahorita le voy a explicar.
a quien Jesucristo le estaba hablando en el capítulo 14, aquí del libro de Juan. No era a una multitud de incrédulos, si usted estudia en su contexto. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Un discípulo de Jesucristo era alguien que era salvo. Pero no solo eso, hermanos, porque muchos eran salvos, pero no todos seguían al Señor Jesucristo. Un discípulo tenía que ser un seguidor de Jesucristo. Él tenía que ser un estudiante, tener el interés de escuchar de Dios, escucharle a Dios. Tenía que ser alguien que estaba dispuesto en adaptar y practicar las enseñanzas que el Señor Jesucristo daba. Esas personas tenían que estar dispuestas, hablando de los discípulos, a dejar todo en su vida para seguir a Cristo. Tal nos dice el libro de Lucas capítulo 14, versículo 33. Tenía que negarse a sí mismo. Eso nos enseña Mateo capítulo 16, versículo 24. Uno de estos discípulos a quien el Señor Jesucristo está hablando fue Felipe. Que si vamos al versículo 8, mire lo que dijo. Señor, muéstranos el Padre. En otras palabras, Felipe estaba diciéndole al Señor Jesucristo, enséñanos quién Él es, cómo se mira. Y entonces termina Felipe diciendo, y nos basta. Va a ser, en otras palabras, va a ser suficiente para nosotros creer, Señor Jesucristo, si usted nos muestra a Dios. Ve, iglesia, Felipe no era un cristiano común. No era alguien que apenas había conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Se dice, hermanos, que para este tiempo, en esta escritura, Felipe ya tenía alrededor de unos 3 años que había sido salvo y era un discípulo del Señor Jesucristo. No era alguien que apenas estaba conociendo los caminos del Señor. No era alguien que apenas estaba trabajando en el ministerio al lado del Señor Jesucristo, sino ya era un cristiano que tenía sus años de haber trabajado en el ministerio. La pregunta es, hermanos, ¿cómo es que alguien que trabaja en el ministerio de la iglesia con el mejor pastor, Jesucristo, el predicador de predicadores, el maestro de maestros, no conocía a Cristo siendo el mismo Dios? No lo conocía como Dios. La respuesta que alguien de ustedes pudiera dar a esta pregunta, dice, pastor, quizás Felipe no era salvo. Pero no es así, hermanos. Felipe sí era salvo. Felipe conocía al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero aquí está el problema de Felipe. ¿Por qué es que Felipe respondió así? Bueno, de la abundancia de su corazón salió sus palabras. Y es porque no había conocido lo interior de Cristo, solo había conocido lo exterior del Señor Jesucristo. En nuestras iglesias bautistas hay muchos buenos cristianos, como Felipe. Conocemos bien la obra del ministerio. Deseamos trabajar en la obra del Señor. No hay duda de eso. Muchos hacemos un tremendo trabajo en la obra del Señor. Tenemos talento, invertimos dinero, le damos mucho tiempo al ministerio,
sacrificamos y la verdad que servir a Dios no es un sacrificio, es un privilegio. Pero usted sabe lo que estoy hablando. Hemos visto, hermanos, a Dios obrar en nuestras vidas y en las vidas de otros por los años. Hemos visto vidas cambiadas, familias transformadas, matrimonios salvados, jóvenes arrepentidos de la rebeldía, sirviéndole a Dios. Pero siento, hermanos, que nos ha faltado lo más importante. Y eso es conocer quién es nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros obedecemos lo que se nos predica porque vemos que viene de la palabra de Dios. Muchos tenemos convicciones porque se nos ha enseñado a vivir una vida separada, una vida santa para el Señor. Muchos trabajamos porque se nos ha animado, no se nos ha forzado. Hemos estado en conferencias de avivamientos, misiones, familia, usted lo puede nombrar, campamentos. Y hemos sentido una motivación para servirle al Señor. Iglesia Emanuel, si pudiéramos entender que la vida cristiana no se trata en cuánto tiempo hemos estado sirviendo en la obra del Señor. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, usted lo ha escuchado muy bien. La vida cristiana no se trata de cuánto tiempo hemos estado sirviendo en la obra del Señor. Muchos cristianos que un día servían a Dios, usaban sus talentos para Dios, invertían en la obra de Dios, pero ya no están. No solamente ya no están trabajando en el ministerio de Dios, sino que ya no están en los caminos de Dios. Ya no están viviendo para Dios. Otra cosa sería que el hermano ya no está en la iglesia o la hermana ya no está en la iglesia. Ese joven adulto o joven ya no está en la iglesia, pero está sirviendo en otro lugar. ¡Qué bendición! Lamentablemente, la mayoría de las personas que antes servían a Dios están en el mundo. Ni en los caminos de Dios están. No están asistiendo a ninguna iglesia, no están sirviendo a Dios de ningún modo. Al contrario, están dando un mal testimonio. Y están viviendo sus vidas desordenadas, viviendo sus vidas para el diablo, sus placeres carnales, el mundo. Ellos conocían mucho de la palabra de Dios. Tenían un buen testimonio, influyeron en las vidas de muchas personas, hicieron muchas buenas obras, pero les faltó lo más importante en la vida cristiana, mis hermanos, y escuche bien, y lo más importante que les faltó y que a algunos de nosotros nos falta es conocer a Cristo. Cristo, hermanos, es más que solo un Salvador. Cristo es nuestro Señor. No hemos, muchos de nosotros, aunque nos estamos agarrando de un hilo en el cristianismo. Ahí estoy, pastor, todavía estoy, mire, apenas ando, pero aquí me ve y voy a seguir sirviendo. Y ahí estoy, pastor, estoy día por día. Así es como muchos de nosotros estamos viviendo, hermanos, nuestra vida, y no debe de ser así, hermanos.
Nuestra vida no debe de ser porque apenas la estoy haciendo. ¿Pero por qué se debe a esto, hermanos? Porque no hemos estado teniendo una relación con Dios. La obra que hacemos en el ministerio, la predicación que escuchamos del púlpito, las oraciones que pedimos por otros, la palabra de Dios que nos hemos memorizado versículos y capítulos, conocer cantos y himnos cristianos por años, hermanos. Pero nos ha faltado, Iglesia Emmanuel, lo más importante. No es lo suficiente, mis hermanos, de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros necesitamos, y animo a nuestra iglesia y me animo a mí y animo a nuestros líderes, y vamos a ser una iglesia fuerte, firme, ferviente, es que cada uno de nosotros pasemos a solas tiempo con Dios cada día de nuestra vida. Ve, iglesia, para conocer a Jesucristo debemos tener una relación con Él. Para conocer a Jesucristo no es conocer de Él, sino conocerlo a Él. Muchos de nosotros conocemos de Cristo, pero pocos de nosotros conocemos a Cristo. Conocer a Cristo no es rezar, ni es orar. No es rezar, sino es orar. Y aún muchos de nosotros, siendo cristianos, somos cristianos que rezamos palabras repetidas. Pero cuando un cristiano en verdad ora, hermanos, son palabras que salen de nuestro corazón, hablando porque creemos que sí hay un Dios que nos está escuchando a nosotros, que nos ama a nosotros. Y tenemos esa fe que cuando oramos, no solamente estamos, Señor Jesucristo, gracias por este día, te pido por esos alimentos, Señor, te pido por las enfermedades de mis hermanos, te pido que sigamos adelante, bendice a mi pastor, bendice a los hermanos en la iglesia, bendice a las almas perdidas, amén. Hemos estado rezando mucho los cristianos, hermanos, y pocos han estado orándole a Dios, derramando su corazón a Él. Conocer a Jesucristo no es obedecer a mis padres porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, jóvenes. Y lo hago porque amo a mi Cristo. Conocer a Jesucristo no es alguien que está emocionado o emocionada porque tiene una amistad o un noviazgo con el género opuesto. Y los dos sirven a Dios y están contentos y sueñan servir a Dios para el resto de su vida. Pero cuando las cosas no trabajan en su relación y su relación ha quebrado, entonces es que se ha apagado el fuego para servir a Dios. Se ha desaparecido ese deseo y el corazón se ha enfriado. Conocer a Cristo, iglesia, no es tener al pastor o a un líder en la iglesia como su héroe. Y al momento que les falla, ya no buscan a Dios ni las cosas de Dios. Conocer a Dios no es tener una amistad con un hermano o hermana en la iglesia. Pero se llega ese día cuando hay un malentendido o una ofensa y sienten que ya no deben de asistir a la misma iglesia. Tú por ese lado y yo por aquel lado. Conocer a Cristo no es asistir a un colegio bíblico para conocer más de Dios, no. Y prepararse para servir, ¿cómo saber cómo servir en el ministerio de la iglesia? No, hermanos, nos hemos equivocado mucho con nuestros colegios bíblicos.
Y gracias a Dios por ellos que nos preparan, pero no es solo lo que escuchamos en la clase Estudiantes Colegio Bíblico. Es una manera de vivir lo que se nos ha enseñado. Cuando conocer a Cristo no es esperar ver un milagro de Dios, pero cuando Dios no contesta o no contesta a nuestro modo, tenemos dudas de su perfecto plan. Conocer a Cristo no es ver a tus hijos crecer en los caminos de Dios, invertir en su vida con las cosas espirituales, pero lamentablemente ver que se han ido por el mal camino y sientes que eres un fracaso como padre o madre cristiana y todo lo que hiciste, lo que sacrificaste, fue en vano. Conocer a Cristo no es servir en una iglesia que ha sido usada por Dios en gran manera para alcanzar las almas perdidas, restaurar vidas destruidas y ver un pecado grave en un líder en la iglesia que ha traído un escándalo a la iglesia y decir que ya no quiero ver nada más con los cristianos. Escucha a Felipe, dice el Señor Jesucristo. Conocer a Cristo, conocerme a mí, es mucho más de lo que te imaginas. Es conocer quién Dios es. Es conocer cómo Él trabaja. Conocer a Cristo es como conocer cómo Él ama, cómo Él perdona, lo santo que Él es, lo poderoso que Él es, lo misericordioso que Él es, lo paciente que Él es. Él nunca nos falla. Conocer a Cristo es saber que Él tiene poder para conquistar la muerte. Él es gozo, Él es paz, Él es la agua viva para el que tiene sed. Él es el pan para el que tiene hambre. Él es el padre del huérfano. Él es esposo de la viuda. Él es la roca firme y Él es la roca de mi salvación. Felipe, para de solo andar conmigo, dice el Señor Jesucristo. Felipe, ya es tiempo de parar de solo servir conmigo. Felipe, es tiempo de empezar a conocerme, quién yo soy. Esto es, hermanos, lo que necesitamos hacer nosotros los cristianos. Y yo me pongo primero en la lista. Esto es lo que en este tiempo del COVID he estado experimentando y digo, Señor, tantos años que he tenido de ser cristiano desde la edad de 7 años y ahora tengo 46 años, 39 años en el cristianismo. Muchos de esos años, Señor, te he estado sirviendo en el ministerio, pero no he tenido una relación contigo y no te he conocido a ti personalmente. He conocido de ti, pero no te he conocido a ti. Quiero darte 2 cosas, hermanos, que nos pueden ayudar si en verdad queremos parar de ser un Felipe en la iglesia. Sí, pastor. Por eso es que a veces siento tirar la toalla. A veces cuando vienen los problemas y las tentaciones y las tribulaciones, quiero caer. A veces no le tengo sentido por qué ir a la iglesia. Hermanos, la respuesta a todo lo que tú sientes es porque hemos estado sirviendo a Cristo, pero no hemos estado caminando con Cristo. Y no lo conocemos como deberíamos conocerlo. La primera cosa, hermanos, el servicio del cristiano no se debe de basar sobre las enseñanzas y las reglas de un hombre. Se deben de basar sobre mi relación con mi Salvador.
Pablo, hermanos, le dijo a Tito, Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sabe lo que nos falta a nosotros, hermanos? Nos falta más palabra de Dios en nosotros que pueda fluir a través de nosotros a un mundo perdido. La sana doctrina es simple, hermanos. La doctrina es una palabra que quizás usted diga, ¿qué es eso? ¿Qué significa doctrina? Simple, enseñanza. Es todo. Cuando tú y yo conocemos en persona a Cristo, vemos que Cristo es humilde. Juan capítulo 13. Vemos que Cristo es santo. Primera de Pedro capítulo 1. Vemos que Cristo es justo. Primera de Juan capítulo 3. Vemos que Cristo es puro. Primera de Juan capítulo 3. Cristo es amor. Efesios capítulo 5. Cristo perdona. Colosenses capítulo 3. Cristo tiene compasión. Efesios capítulo 4. Cristo es sumiso. Primera de Pedro capítulo 2. Cristo fue obediente. Filipenses capítulo 2. Cristo fue generoso en dar. Segunda de Corintios capítulo 8. Cristo es cortés y amable. Iglesia, tenemos que parar de servir al ojo del hombre como un Felipe y empezar a conocer a Jesucristo por medio de su palabra. No dejemos más tiempo pasar solo sirviendo para el hombre. Pasemos más tiempo sirviendo a Dios porque lo hemos conocido a Él y sabemos por qué le servimos y queremos servirle porque lo amamos. La segunda cosa, el servicio que honra a Dios no es lo que tú haces con tu cuerpo. Es lo que haces con tu corazón que ha estado en una comunión con Dios. Felipe le había dado a Cristo su cuerpo. Aquí está, Cristo, mira, aquí estoy. Ya llegué a la junta, ya llegué a la conferencia, ya llegué a mi clase. Ya llegué a darle de comer a la multitud. Cristo, ya fui a tocar puertas. Ya trabajé la ruta. Cristo, ya leí mi Biblia. Cristo, ya oré. Cristo dice, Felipe, yo te miro que estás haciendo la obra. Pero Felipe, lo que te falta es apartarte por un momento del trabajo del ministerio y tener una relación conmigo. Si Felipe le hubiera dado a Cristo su corazón, Felipe hubiera conocido que Cristo era el mismo Dios en carne. El hecho, hermanos, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, no quiere decir que le hemos entregado nuestro corazón para que Él sea nuestro Señor. En otras palabras, nuestro Maestro, nuestro dueño de nuestra vida. Hay muchos cristianos que somos salvos y Cristo es nuestro Salvador. Pero pocos de nosotros que tenemos años en las cosas del Señor y aunque estamos trabajando en el ministerio, Cristo no es nuestro Señor de nuestra vida. Cristo les dijo a los escribas y fariseos, y lamentablemente, hermanos, a veces nosotros caemos en esta categoría. Yo sé que nos duele escuchar esto, y hablo por mí mismo. Caemos bajo los escribas y los fariseos en esta categoría con ellos. Mateo capítulo 15, versículo 8. El Señor Jesucristo le dijo a los escribas y los fariseos, este pueblo
De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ustedes conocen bien, hermanos, las Escrituras, y conocemos bien las Escrituras, conocemos bien las estrictas convicciones, dice el Señor. Sí, escribas y fariseos, ustedes conocen muy bien, ustedes mismos escriben la palabra de Dios. Sí, tienes leyes bien estrictas, para nosotros son llamadas convicciones. Sí, escribas y fariseos, se la pasan en la sinagoga todo el día, trabajando, así como el cristiano que pasamos mucho tiempo en la obra del Señor en el templo. Hey, escribas y fariseos, andan trabajando y también haciendo sacrificios en el altar. Y asimismo nosotros los cristianos hacemos sacrificios. Es verdad, no hay duda de eso. Pero lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a esos escribas y fariseos, pero lo que no tengo de ti es lo más importante, y lo más importante que yo he querido del hombre desde el primer día que yo lo creé como Adán, fue tener su corazón. No tengo su corazón. Hagámonos una pregunta, hermanos, y seamos sinceros con Dios. ¿Tiene Dios nuestro corazón? ¿Tiene Dios nuestro corazón? La manera que le damos a Dios nuestro corazón es cuando le damos nuestro tiempo a solas para hablar con Él. No es lo que se mira aquí, hermanos. No. Es lo que no se mira. Dice la palabra de Dios, lo que Dios mira en el secreto. Y tampoco es de ponernos enfrente de nuestro esposo o nuestra esposa para que nos miren, mira, ese sí es espiritual. No. Es cuando ellos menos lo piensan. A veces están dormidos, a veces tú te has caminado a un lugar y tú has agarrado la palabra de Dios. A lo mejor ni tienes la palabra de Dios, sino estás caminando y estás hablando con Dios. Pasando un tiempo con Dios. Cuando empezamos a tener comunión, empezamos a tener una relación con alguien. Y cuando tenemos una relación con alguien, nos empezamos a tener un cariño, un amor. Cuando empezamos a tener ese cariño y ese amor por alguien, nos empezamos a conocer más, platicamos más, compartimos más. Y aún las cosas íntimas, empezamos a confiarnos unos a los otros. Y entonces, cuando tenemos esa relación con alguien, llegamos a estar dispuestos a hacer cualquier cosa para esa persona. Y así es, hermanos, como trabaja nuestra relación con Dios. De la misma manera. Proverbios capítulo 8, versículo 17 nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Buscar a Dios es darle mi tiempo, hablar con Él, escucharlo a Él, hacer contacto con Él durante el día y cada día. Obedecer lo que me manda. Tan simple así. Yo nunca voy a conocer a Cristo si no lo busco. Yo nunca voy a servir con amor si no conozco bien al Cristo que dio su vida, porque Él me amó primero. Conclusión, iglesia.
Iglesia Manuel, el vivir para Cristo no es una rutina, es una relación. ¿Por qué sentimos que el servicio del ministerio es una carga? En vez de sentir que es un privilegio. Sí, te voy a decir, cuando en verdad trabajas para el Señor, te cansas. Pero no te cansas de la obra, te cansas en la obra. Somos humanos. Y cuando ponemos largas horas en servirle a Dios, hasta el Señor Jesucristo tenía que tomar su tiempo cuando Él decía, estoy cansado, tengo que ir a reposar. Pero es una diferencia, hermanos, como algunos de nosotros, a veces no es mucho lo que hacemos y aún eso que no es mucho, nos cansamos de Él. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque no hemos tenido una relación con Dios para conocer quién es. Y cuando tú y yo conocemos quién es Dios, quién es Cristo, aún estamos dispuestos de dar nuestra vida por Él. Algunos de nosotros hemos estado muchos años en la iglesia, pero de esos años, pocos son los que hemos pasado conociendo a Dios. Paremos, iglesia, de ser un Felipe en nuestra vida cristiana. Que Cristo no diga de nosotros, tanto tiempo que has estado conmigo y no me has conocido. Que después de escuchar este mensaje, no me digas a mí, dile a Dios ahí donde tú estás, Señor, si es verdad, si es verdad. Yo sé en quién he creído y soy salvo, pero yo sé que yo no tengo una relación contigo como debería de tener. Y es por eso que yo a veces estoy bien desanimado. A veces estoy viendo lo que está sucediendo alrededor de mí. Mi esposa, mi esposo, mis hijos o mis padres me dicen, hey, gózate, no te preocupes. Y yo tengo ese genio, ¿cómo? Y nos respondemos mal y estamos ahí en un genio y desanimados, desesperados. ¿Sabes por qué, hermano? Si somos humanos. Y cada día tenemos que nosotros decir, Señor, necesito un tiempo contigo, hablar. No tenemos que esperarnos hasta que todo nos está cayendo sobre nosotros y ya estamos, hermanos. No, caídos. Es antes cuando todos los días sentimos el peso, pero está bien. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo está conmigo. Y he tenido esa relación con Él que mira, sí pesa. Pero podemos seguir adelante sirviéndole a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Voy a hacer una invitación si hay una persona que no tiene a Cristo como su Salvador, le pido que en esta breve oración que voy a dar, después voy a hablar con usted, si se puede esperar un momento y escucha lo que le voy a decir de la palabra de Dios, pero quiero hablar con nuestra iglesia Emmanuel, con nuestras cabezas inclinadas y ojos cerrados. Oremos. Señor, te pido que este mensaje, Padre, en este tiempo que no estamos sirviendo ahorita, porque no podemos abrir nuestros ministerios o no debemos, Señor. Eso es lo que yo he sentido de ti, Señor, hacer en este momento. Que no solamente vayamos a extrañar o estamos extrañando lo que era servirte a ti en los ministerios, pero hay algo más importante que hemos o debemos, o mejor decir, tú has extrañado de nosotros. Y eso es nuestra relación contigo. Este es un buen momento para nosotros arreglar cuentas contigo y decir, Señor, si es verdad. Cuando yo estaba en Emmanuel sirviendo en los ministerios, ahí estaba, pero mi corazón en verdad no estaba allí. Pero yo sé lo que es el problema.
El problema es que durante la semana, en los días, yo no estaba caminando contigo. En sí, yo te he servido tanto a ti que ni te conozco a ti como debería de conocerte. Eres mi Salvador y tengo esa seguridad, tengo esa paz que si yo fuera a morir en este momento, yo voy para el cielo. Pero la paz que no tengo es que yo no he caminado contigo, no he tenido una relación contigo. Y todo lo que desánimo, enojo, resentimiento, que sea lo que yo siento, temor, es debido a que yo he sido un Felipe que he trabajado contigo y he estado dispuesto a estar a tu lado, pero no he pasado tiempo contigo. Pero pido que me ayudes, que en este día voy a empezar a hacerlo. Para nuestro visitante, aquella persona que me estás escuchando, y usted dice, Pastor Mendoza, gracias por ese mensaje, pero ya aún ni conozco a Jesucristo como mi Salvador. En otras palabras, usted no sabe si usted fuera a morir en este instante que su alma fuera al cielo. Bueno, no voy a tomar más de su tiempo, pero hay 4 cosas que usted tiene que saber para ir al cielo. La primera es reconocer que uno es un pecador. Usted y yo y todo ser humano, desde Adán, desde Eva, somos pecadores. Nosotros heredamos eso de Adán y Eva y lo tenemos en nuestra sangre. Pero no solamente lo heredamos, sino que también nosotros, a propósito, nosotros hemos pecado. No podemos echarle toda la culpa a Adán y Eva. Nosotros somos pecadores porque usted sabe muy bien, nosotros hemos querido pecar contra Dios. Bueno, ese pecado, amigo, amiga, es lo que ha condenado al hombre al infierno. Dios es santo, Él es puro. Y Él nos ama a nosotros. No hizo el infierno para usted y para mí. Lo hizo para el diablo, que se rebeló contra Él. Pero sabiendo que nosotros tenemos ese pecado en nosotros no tenemos el derecho de entrar al cielo porque somos pecadores. ¿A qué otro lugar nos resta ir? Al infierno. Y eso es un castigo no temporal, es una muerte eterna. La tercera cosa es la buena noticia. Es lo que el Evangelio significa, buena noticia. Es que Jesucristo, que Dios nos amó tanto a nosotros que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Y usted sabe, usted ha visto fotos o ha escuchado de un hombre crucificado en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. Lo hizo con un propósito. Toda esa sangre que Él derramó tenía un propósito. A Él no le quitaron la vida. Él dio su vida por usted y por mí. Esa sangre que Él derramó fue para limpiarme a mí de mis pecados. Ahora, Él dio su vida para darnos vida eterna a nosotros. Es un regalo y como todo regalo se tiene que tomar. ¿Cómo se toma? Que si confesares al Señor como tu Señor y Salvador, tú serás salvo. Si creyeres en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, nada más. No religión, no buenas obras, no un hombre, no. Solamente Cristo, donde usted se encuentra. Y usted pone su fe. ¿Qué es fe? Su confianza creyendo en aquello que no se ve, pero que sí existe. Porque usted no lo ha visto, pero usted lo ha creído. Usted será salvo. Yo le puedo guiar a usted en una oración, pero esa oración no lo va a salvar a usted. Usted no ora todos los días para ser salvo. Usted ora una sola vez. Una sola vez usted, si ha puesto su fe en Jesucristo, ya ha creído. Hay esa paz en su corazón porque mora el Espíritu Santo. Si usted ora conmigo esas palabras, pero le está pidiendo a Cristo con fe, deje solamente yo le guío. Incline su rostro, cierre sus ojos y ore conmigo las siguientes palabras. Señor, repita conmigo, Señor
Yo sé que soy un pecador. Reconozco que por ser un pecador merezco el castigo del infierno. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir al cielo. Pero para ir al cielo, solamente Jesucristo. Tú eres la única persona que me puede salvar. Jesucristo, en este momento, yo te pido que seas mi Salvador. Y el día que yo muera, tú lleves mi alma al cielo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahora sé que el día que yo muera, yo voy a ir al cielo. Estaré en la gloria contigo. En tu nombre le pido con fe. Amén. Amigos, si usted hizo esa oración con fe en este momento, ahora usted es hijo de Dios por medio de Jesucristo. Acuérdese lo que el mensaje dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Felicidades y esperamos que esté escuchando nuestros mensajes y así usted puede saber cuándo vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia para que un día también lo podamos ver a usted aquí en una de estas bancas adorando a Dios y sirviendo a Dios. Iglesia Emmanuel, Dios los bendiga. Les mandaré un mensaje en este día o mañana tocante a lo que va a suceder el miércoles. Estamos todavía orando, los diáconos y yo, y hablando sobre este asunto, y le dejaremos saber hoy domingo o mañana lunes a lo más tardar. Dios me los bendiga y cuídense y tengan una buena semana. Y acuérdense, empecemos a tener una relación con Dios. Adiós.